Con la predicación de Mahoma comenzó un nuevo periodo en Oriente. El Islam supo conjugar el nuevo monoteísmo con otras enseñanzas del zoroastrismo, budismo e hinduismo, lo que les permitió realizar grandes avances en ciencias como la astronomía, la medicina, la física y las matemáticas, llegando incluso a sustituir el sistema romano. Se creó el Islam esotérico, el sufismo, que profundizaba en uno mismo y en el lado más espiritual y devocional, teniendo en la música y la poesía sus medios de expresión. A través del sufismo se seguía un camino de iniciación, de despertar interior hasta abrirse a la mente cósmica y a la unidad. Los sufíes entienden que hay un aspecto exterior del Islam, con sus rituales y leyes, pero hay también un aspecto interior. Jonathan Black nos cuenta que Alí, cuñado de Mahoma, y Fátima, la hija de Mahoma, fundaron en el Cairo una escuela de filosofía esotérica llamada la Casa de la Sabiduría. En textos encontrados en el siglo XIX, se descubrió que tenían conocimientos incluso de fisiología oculta, reconociendo centros energéticos del cuerpo muy similares a los chakras y a los que llamarían con nombres tan poéticos como corazón de cedro o corazón de lirio. Uno de los iniciados más conocidos de la Casa de la Sabiduría fue Hassan I Sabah, el anciano de las montañas, quien fundó una secta al sur de las montañas del mar Caspio. Esta secta fueron los Hasasin, una especie de agentes que se infiltraban y asesinaban. Según un relato de Marco Polo, eran narcotizados durante 3 días y así se les hacía creer que durante esos días habían podido acceder al paraíso. Al despertar, estarían convencidos del poder de Hassan. Jonathan Black nos dice que este relato distorsionó mucho su imagen en Occidente, ya que Hassan en realidad prohibió sustancias tóxicas e incluso ejecutó a uno de sus hijos por estar ebrio. Tenía fama de sanador y alquimista, y en el castillo residió casi toda su vida. Otro iniciado fue Harun al-Rashid, califa de Bagdad. Este califa de las 1001 noches llenó la corte de escritores, artistas y filósofos. Sus avances tecnológicos podrían ser vistos como magia en su época. Para demostrar su magnificencia, regaló a Carlomagno presentes como la seda, perfumes, ajedrezes de marfil y un reloj de agua que daba las horas dejando caer bolas de bronce en un cuenco, mientras caballeros metálicos salían de una puerta. Carlomagno fue el baluarte de la cristiandad de la época y un muro para la expansión del Islam. Se dice que Carlomagno llevaría consigo, en una bolsa de cuero, un ejemplar del Enquiridión, un libro de magia con diferentes fórmulas y que incluye el primer capítulo del Evangelio de San Juan, cuyos versículos se interpretan como mágicos. En este contexto, se iría fraguando posteriormente la leyenda del Grial, contada por Chrétien de Troyes. La gran pregunta es, supuesto que existió el Grial, ¿qué es el Grial? Si fue una piedra que cayó de la frente de Lucifer, después habría adquirido la forma tallada de copa y habría contenido la sangre de Cristo tras su crucifixión. La búsqueda del Grial sería la búsqueda de un receptáculo que contiene una forma espiritual superior, teniendo que pasar diferentes pruebas hasta llegar a él. Sería un camino de iniciación en búsqueda de la realización, de la parte trascendente. Por otro lado, la Iglesia seguía su camino y eliminaba la parte más trascendente para anunciar en su 8º concilio, en el año 869, que espíritu y alma eran una misma cosa. A pesar de cerrar puertas a mundos espirituales que antes estaban en las misas, en lugares como la Catedral de Chartres se podrían encontrar aún reflejos de un conocimiento que, según Jonathan Black, fusionaba el misticismo islámico, la antigua espiritualidad celta y el cristianismo neoplatónico. Su Virgen Negra, el hecho de estar edificada sobre una colina dedicada a la diosa madre y su simbología son ya datos suficientes para pensar en ello. Su famoso laberinto en el suelo de la nave es una trayectoria a recorrer a modo de danza en la que el espíritu va ascendiendo hasta alcanzar su centro. Recorrerlo de forma consciente, meditativa, ayudaba a este proceso. En el centro del laberinto hubo originalmente una placa de bronce con Teseo, Ariadna y el Minotauro, que fue retirada durante la Revolución Francesa para construir cañones. Ariadna, salvando a Teseo, sería la Virgen María, de la que nace el Rey Sol. Este laberinto es como un gran mandala, al igual que su gran rosetón con los signos zodiacales. Los colores de las vidrieras son otro de los detalles especiales de esta catedral y en concreto su color azul. Esos tonos fueron conseguidos con complicados trabajos alquímicos de forma que tuvieran una tonalidad adecuada que se proyectase con la luz sobre los feligreses. Por este motivo y por todos sus detalles puede considerarse a Chartres
como un crisol alquímico. En el siglo XII, San Bernardo de Claraval escribe las reglas de la Orden de los Templarios. Los caballeros templarios era una orden cuyos miembros debían defender a los peregrinos a Tierra Santa. Hacían voto de pobreza y su única pertenencia era su espada. Uno de los mayores enigmas es cuando se establecieron en las caballerizas del Templo de Salomón en Jerusalén y estuvieron haciendo unas excavaciones en el lugar. Prueba de ello es que se han llegado a descubrir objetos templarios en profundos túneles excavados en roca viva. Quizás se dirigían al Sancta Sanctorum. Los templarios tendrían dentro de su saber conocimientos procedentes del sufismo y del saber salomónico. Según nos cuenta Jonathan Black, tenían ceremonias iniciáticas como sacrificar un cordero, hacer un cordón con el mismo que se enrollaba alrededor del candidato. Tirando de él era levantado ante el gran maestre, ante el cual debía preguntar si podía ver el interior de su alma usando técnicas secretas. Lo cierto es que se exponía al candidato una serie de pruebas iniciáticas en las que se enfrentaría a situaciones que lo harían enfrentarse a la muerte, una preparación para su vida nueva. También en el siglo XII, en Calabria, nace un religioso llamado Joaquín, que llegó a fundar su propia abadía en Fiore. Gran estudioso del Apocalipsis, fue una mañana de Pascua cuando se levantó cambiado y comenzó a tener un conocimiento elevado que influiría en místicos posteriores. Posiblemente fruto de su amistad con Pedro Alfonso, un judío converso, comenzó a incorporar un enfoque cabalístico al estudio de la Biblia, empleando simbolismo numérico y representaciones del árbol de la vida, llegando a publicar un diagrama del árbol siglos antes incluso de que los cabalistas publicasen algo similar. Joaquín argumentaba que había tres eras: la del Padre, que coincidía con el Antiguo Testamento, tiempo de Aries, de miedo y de obediencia. La segunda era la del Hijo, la del Nuevo Testamento, la Iglesia y la fe, tiempo de Piscis. Finalmente estaba la era del Espíritu Santo, la época del amor y la libertad, tiempo de Acuario. Entre la segunda y la tercera época había un periodo de transición en el que un nuevo género de seres humanos educarían a la humanidad, anticipándonos que habría un anticristo antes de la tercera era. También otro religioso, Ramón Llull, hacía mención a la ascensión de la humanidad, un acceso por una escalera que daría gloria a su divina naturaleza. La ascensión mística se conseguiría ejercitando los poderes del alma, sentimiento, imaginación, entendimiento y voluntad. Otro de los religiosos que serían un punto de inflexión es San Francisco de Asís. Nacido rico, a los 24 años lo abandonó todo tras un encuentro con un pobre leproso que encontró a su paso, al que abrazó y ayudó. Este pobre desapareció ante él y lo interpretó como una señal. Asumió el voto de pobreza, diciendo que es no tener nada, no desear nada y aún así poseer realmente todas las cosas en el espíritu de la libertad. Se cuenta de su relación con los animales, a los que podía hablar. Los pájaros le cantaban, los animales le obedecían. Para él todo estaba vivo y conectado con el cosmos, y lo dejó reflejado en su conocido cántico del hermano Sol y la hermana Luna. A su muerte la orden sufrió problemas, como diversas presiones para tener propiedades y gestionar la economía. Muchos hermanos abandonaron y crearon los franciscanos espirituales o fraticelli. Otro caso conocido de la época que entró en conflicto con la Iglesia es el de los cátaros. Su enfoque gnóstico, de pureza ante lo que consideraban el mal, les llevaba a no tener lugares de culto, ni los sacramentos, ni comer carne. Únicamente tenían el consolamentum al final de su vida. Tenían una gran influencia de la filosofía oriental, rechazando el mundo, lo material, y enfocándose en lo trascendente, lo que estaba opuesto a una iglesia que acumulaba poder y riqueza. El Papa Inocencio III ordenó una cruzada contra ellos y acabó con todos. Otra de las grandes figuras de este periodo fue Alberto Magno. Se convertiría en el filósofo más célebre de la época, con grandes conocimientos de muchas materias como la física, la medicina, la arquitectura, la astrología y la alquimia. La tabla de Esmeralda era una de las obras que estaba en su biblioteca. Se cuenta que llegó a experimentar con la detección de metales e incluso llegó a construir un autómata. También se lo relacionó con la construcción de la Catedral de Colonia, por su autoría del Liber Constructionum Alberti, conteniendo las pautas de colocación de cimientos siguiendo la astrología. Fue también guía de Santo Tomás de Aquino,
brillante religioso y filósofo que tras su profundo estudio de Aristóteles en la Universidad de París, elaboró su obra cumbre, la Suma Teológica, argumentando la compatibilidad del cristianismo con la filosofía. Su clave fue el triunfo intelectual frente a Averroes, quien defendía que el cristianismo era absurdo, según la lógica aristotélica. Su obra fue también clave antes de que el materialismo científico viniese en siglos posteriores. Santo Tomás fue el primero en formular la doctrina de la transustanciación del pan y el vino, que no es sino un proceso alquímico de lo físico a lo espiritual. Su oponente, Roger Bacon, apoyaba más el fortalecimiento de la inteligencia. Era muy práctico, explorando todas las facultades y capacidades sobrenaturales, aplicando la lógica y el análisis riguroso. Según se cuenta, a veces aparecía por Oxford con indumentarias islámicas y en sus estancias se oían sacudidas y explosiones con sus experimentos. Trabajó con metales, con el magnetismo, con la pólvora o con la óptica, llegando a construir un catalejo. Se cuenta también que envió un niño de 12 años al Papa Clemente IV, que se había aprendido todos sus libros de memoria usando un método basado en oraciones y simbolismo mágico. Lo cierto es que Bacon era un gran investigador y visionario que ya se preguntaba por vehículos futuros, máquinas voladoras y motores de navegación. En su libro El espejo de la alquimia recordaba la frase: «Encontrarás muchas cosas bastante increíbles, más allá de los límites de la probabilidad, que sin embargo son ciertas». La historia de Dante y Beatriz en la Divina Comedia nos ha llegado hasta hoy como una historia de amor romántico, anhelos místicos y sentimiento del destino. El instinto erótico que había sido reprimido durante siglos se canalizaba hacia el desarrollo del intelecto humano. El amor que cantaban los trovadores empezó a hacer que las personas sintieran y fuesen más activas. En las historias se contaban las pruebas y obstáculos que se debían atravesar para alcanzar al amado o la amada. A la experiencia de enamorarse se le daba un matiz profundo de iniciación. Dante, con la Divina Comedia, elevó ese amor erótico espiritual a un nivel superior. En la obra, Dante se adentra con Virgilio en un recorrido a través del reino de las sombras, atravesando extraños lugares tétricos como el bosque de las arpías, y encontrando a conocidos personajes como Atila. La descripción por este reino infernal podría tratarse de la descripción de un proceso iniciático al que se hubiera sometido Dante. Jonathan Black nos cuenta que el personaje Virgilio podría tratarse en realidad de Brunetto Latini, gran conocedor de la tradición hebrea y árabe. Escribió un libro titulado Libro del Tesoro, en el que se describen enseñanzas esotéricas sobre las cualidades planetarias de las piedras preciosas. La Divina Comedia sería un libro iniciático que nos hablaría de la vida del más allá y del cosmos. Posteriormente a Dante, en la Florencia de los Medici, apareció un personaje llamado Gemisto Pletón, quien llevaba consigo textos perdidos de Platón y textos neoplatónicos, himnos órficos y documentos que procedían del antiguo Egipto. Pletón le habló a Cosme de Medici acerca de todos estos conocimientos, la filosofía perenne, que habría ido pasando a través de generaciones y personas como Platón o Hermes. Marsilio Ficino tradujo los documentos que portaba Pletón, y así estos conocimientos se propagaron rápidamente. Ficino enunció: «Nuestro espíritu, si se ha dirigido al trabajo y a las estrellas a través de la imaginación y la emoción, se une con el propio espíritu del mundo y con los rayos de las estrellas a través de las que actúa el espíritu del mundo». En esta época de Renacimiento, los artistas comenzaron a recrear sus imágenes mentales mágicas en la pintura y la escultura. Si antes los grimorios eran completamente ocultos y clandestinos, ahora se les empezaba a darles difusión pública. Se hablaba de talismanes, metales y propiedades, formas y jeroglíficos. Los artistas de esta época seguirían en sus creaciones la idea platónica de que nuestras mentes son proyecciones de la gran mente cósmica en el mundo material, y de alguna forma todo se ha experimentado ya, y esa experiencia reside en bancos de experiencia cósmica de donde se rescataría y actualizaría. Surgirían los grandes artistas como Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel. Se dice que Rafael estaría guiado por el mismo arcángel Rafael, o incluso que sería una reencarnación del propio San Juan Bautista. Siguiendo esta propuesta, justificaría que el artista habría pintado de memoria escenas anteriores a la muerte del Bautista, y por eso no tendrían obras suyas importantes posteriores a la muerte del mismo.
También Leonardo recibiría influencias de personas como el matemático y hermético Luca Pacioli, quien escribió fórmulas secretas sobre el pentáculo de Venus. Otra influencia sería el arquitecto León Battista Alberti, obsesionado por la naturaleza y sus formas. En su obra Ibn Toromac y Polifili, su protagonista atraviesa una aventura a través de un sueño en el que se encuentra todo tipo de seres y monstruos, reflejando en una ilustración el paso gradual de la vida vegetal al animal, la transición desde el espíritu vegetal al espíritu animal. El emblemático cuadro de Leonardo, la Mona Lisa, representa el paso de la evolución de la consciencia, la profundidad de la vida interior, la belleza interior, la sabiduría y la serenidad. Leonardo, en su tratado sobre la pintura, recomienda sumirse en un estado de receptividad de las imágenes de la imaginación en el que las grietas y manchas en paredes antiguas puedan evocar a dioses y monstruos. Además de artistas, también en el siglo XV vivieron personas guiadas por una experiencia espiritual cuya decisión en la historia fue definitiva. Juana de Arco comenzó en su adolescencia a escuchar voces y ver visiones. Se le apareció el arcángel San Miguel y tuvo la misión de encontrar al delfín de Francia y coronarlo en la catedral de Reims. A pesar de que trataron de engañarla en la corte con otra persona que no era el heredero del trono, logró saber quién era el rey entre todos los presentes. Tuvo visiones como la de una espada escondida en una iglesia y combatió contra los ingleses en Orleans, ganando la batalla pese a contar con inferioridad numérica. Tras ser traicionada, finalmente fue acusada de brujería y quemada por los ingleses en una hoguera en Rouen. En la literatura también aparecieron escritores como François Rabelais, quien con su obra Gargantúa y Pantagruel representa un extraño mundo recorrido por dos gigantes, un mundo surrealista donde la bebida, la comida, la lucha, la risa y el amor se entremezclaron con hombres, gato o ejércitos de salchichas. Al final, los héroes entran en la matriz, alcanzando una cámara de iniciación de un templo subterráneo. Este viaje es un viaje al interior del cuerpo. En la parte más profunda hay una fuente de vida sagrada, con 7 columnas dedicadas a los 7 planetas. Lo que emana de la fuente nos lo cuenta el autor. Beber es la característica que define a la humanidad. Me refiero a beber delicioso vino frío, porque debes saber, amigo, que por el vino nos volvemos divinos, porque está en su poder llenar el espíritu de verdad, conocimiento y filosofía. Según Jonathan Black, científicos indios del siglo XX sugieren que en los textos védicos el vino es un sinónimo de la dimetiltriptamina, la enzima del cerebro productora de estados de conciencia espirituales, y de igual forma, el vino en la tradición sufí también se identifica con la esencia del amor divino. Hubo otros escritores conocidos que en sus libros reflejaron una lectura y enseñanza profunda. El primero de ellos es Miguel de Cervantes. En su obra El Quijote nos describe a lo que aparentemente es un caballero más bien perturbado al que acompaña a su fiel escudero Sancho Panza, más lógico y centrado. Jonathan Black nos cuenta que, según estudios de eruditos, El Quijote sería un comentario alegórico del libro cabalístico El Zohar, el libro del esplendor. Uno de los episodios más significativos es el descenso de Don Quijote a la cueva de Montesinos, en donde tras llegar al fondo cae en un profundo sueño. Despierta consciente en el sueño y llega a un palacio de cristal donde le recibe un anciano llamado Montesinos. Aparentemente estaba esperándole para que rompiese el hechizo que realizó Merlín a un caballero que yace en un sepulcro de mármol. A su vuelta le cuenta todo a Sancho Panza. Lo primero que le sorprende es que mientras que para Sancho solo ha pasado 1 hora, para Don Quijote han transcurrido 3 días. Durante todo el libro, Don Quijote se mueve por un mundo ilusorio que no es sino una capa más de la realidad y que nuestros pensamientos, ideas y fantasías también forman parte de la realidad. Una de las enseñanzas de Cervantes es que si al igual que Don Quijote tenemos intenciones puras, a pesar de los obstáculos y problemas que nos surjan y pese a parecer ridículos, ser atacados y ser tratados de locos, finalmente nuestra postura ayudará a transformar el mundo. Cervantes murió el mismo día que otro gran escritor inglés, William Shakespeare. Sobre este escritor ha habido muchas dudas de la autoría de sus obras. Actor secundario, de origen humilde, que incluso se decía que sabía poco latín y menos griego, parece increíble que escribiese sus obras. Se han propuesto candidatos como su mentor, el conde de Oxford y el poeta John Donne.
por el parecido de las expresiones e incluso similitud de apodos utilizados, aunque el candidato más popular es Francis Bacon. Fue un niño prodigio y un auténtico intelectual de la época. Con el rey Jacobo I fue canciller y miembro de una sociedad secreta llamada la Orden del Yelmo. En su libro El avance del saber, habla sobre la tradición de las parábolas como medio de transmisión del significado oculto de las ciencias. Trabajó mucho en los códigos numéricos y el cifrado. Bacon tiene el valor 33 según el cifrado cabalístico, el mismo cifrado que la expresión latina fra Rosicrose, que hace referencia a la Rosacruz. Esta misma expresión se encuentra en la cubierta de su obra El avance del saber, así como en la obra conocida como El primer folio, la primera recopilación de las 36 obras teatrales de Shakespeare. Justo en la primera página de La Tempestad aparece la misma expresión. En las obras de Shakespeare, más que en ningún otro escritor, los arquetipos humanos se han reflejado. Hamlet, Ofelia, Lear, Otelo, Macbeth, Romeo y Julieta y tantos otros. Jonathan Black nos cuenta que había actores que creían que Macbeth contiene fórmulas ocultas que dan un carácter mágico a la obra. También nos cuenta cómo la obra de la Fierecilla domada procede de las 1001 noches, de un relato en el que se cuenta cómo Harún al-Rashid hizo caer en un sueño profundo a un joven, lo vistió con sus ropas y ordena a sus criados que lo tratasen como si fuera el califa cuando despertase. Esta es una narración sobre los estados de la consciencia. En la Alemania del siglo XIII apareció un místico alemán del que poco se conoce, el maestro Eckhart. Fue un fraile dominico y finalmente profesor de teología en la Universidad de París. Se conservan algunos sermones suyos en los que ya se anticipaban ideas muy avanzadas para su época. Frases como «Dios está dentro, nosotros fuera», «Él es Él porque Él no es Él», «Busca el deseo tras todos los deseos», o también «A través de la nada me convierto en lo que soy». Son pensamientos que sorprenderían en su época. Puede verse un cierto parecido con ideas de un estilo más oriental. Eckhart mostraba no un camino hacia una salvación final, sino que nos enseñaba un duro desierto, una dimensión extraña en la que cada uno tiene muchas posibilidades bajo su propia decisión. Eckhart en sus discursos nos transmitía una experiencia espiritual directa que la Iglesia no era capaz de ofrecer. En esa época surgieron en Alemania, Holanda y Suiza organizaciones secretas que buscaban esa experiencia espiritual, organizaciones como los Hermanos y las Hermanas del Espíritu Libre o los Hermanos y las Hermanas de la Vida Común. John Tauler fue discípulo del maestro Eckhart. En el año 1339, durante un discurso suyo, se le acercó un desconocido que le dijo que su forma de predicar carecía de autenticidad espiritual. Se cuenta que siguió a esa persona, que según ciertas corrientes rosacruces se habría tratado de una reencarnación de Zaratustra. Permaneció un tiempo desolado, sin predicar. Cuando volvió a hacerlo, estaba ya cambiado. Afirmó que sus oraciones habían recibido respuesta y que Dios le había enviado a una persona cuya erudición no tenía comparación conocida. Jonathan Black nos dice que Tauler tenía el misticismo de la vida cotidiana. En este tipo de misticismo, cada uno con su vida y su labor contribuye. Llegamos ahora a uno de los más grandes personajes del esoterismo, Christian Rosenkreuz. Black nos cuenta que, según la doctrina secreta, Christian Rosenkreuz nació en el siglo XIII, pero se reencarnó posteriormente en el año 1378 en el seno de una familia pobre alemana. A los 16 años marchó por el mundo, pasando por Jerusalén, Egipto, Libia, Marruecos y Chipre. En un lugar llamado Damcar, estudió durante 3 años con una hermandad sufí conocida como los Hermanos de la Pureza. Cuando volvió a Europa, creó junto a unos amigos la Fraternidad de los Rosacruz. Les enseñó todos sus conocimientos iniciáticos y escribieron un libro que contenía todo lo que el hombre podía desear, preguntar y esperar. Entre sus obligaciones estaban la de curar a los enfermos gratuitamente, vestir y adoptar las costumbres de donde estuviesen, a fin de pasar desapercibidos, y regresar también cada año a la casa de Christian Rosenkreuz, determinando que su orden permanecería anónima durante un siglo. Se les atribuyeron prodigios, sanaciones, poderes como leer la mente o proyectar su imagen en sitios distantes o incluso la invisibilidad. El cabalista Robert Flood, influyente en la corte de Jacobo I, intercedió por el buen crédito de los Rosacruces
argumentando que seguían lo que San Pablo estableció en la Epístola a los Corintios: profecía, realización de milagros, dominio de lenguas, visiones, curaciones y expulsión de demonios. En unos momentos en los que la Iglesia tenía ya rituales muy mecánicos, faltos de contacto espiritual, los Rosacruces traían de nuevo el contacto con el mundo espiritual. Si hablamos de este mundo, nadie mejor que el pintor Jerónimo Bosch, el Bosco, para representarlo. Black destaca algo importante: las obras del Bosco se han interpretado de forma demasiado superficial, como representaciones del cielo, el infierno o el apocalipsis. En realidad, sus cuadros son profundamente esotéricos. Tras la muerte, el espíritu viajaba por la esfera lunar, ascendía por los cielos y volvía a reencarnar. De hecho, en el conocido Jardín de las Delicias, que se etiqueta como el infierno, Jonathan Black nos cuenta que en realidad es el espíritu a punto de descender de una esfera a otra. Y también en la obra La Mesa de los 7 Pecados Capitales se practica una técnica de alteración de estados de conciencia, una técnica basada en la observación, en la contemplación, de forma que se crea un vacío en el que uno se olvida de uno mismo, cargándose el campo de visión de una energía cósmica, y las figuras que no tenían ningún sentido de repente empiezan a adquirir todo el significado. Jonathan Black nos estaría indicando que al contemplar esta obra, su observación profunda nos crearía un estado de conciencia alterado. Abriría un espacio-tiempo dentro de nosotros que nos transportaría a otro nivel de percepción. Otra de las figuras más conocidas dentro del esoterismo es Paracelso. Nació en Zúrich en el año 1493. Personaje extraño, fue alumno del abad Tritemio, quien también tuvo como discípulo a Cornelio Agripa, practicante de magia que se acompañaba de un perro calificado como demoníaco. Llegó a escribir el libro de Oculta Filosofía, recogiendo fórmulas y conjuros mágicos. El abad Tritemio ya gozaba de la fama de enviar sus pensamientos a distancia. Paracelso, en cambio, creía en la experimentación, por lo que viajó bastante aprendiendo de los minerales y las plantas. Ejerció como médico en Basilea y ganó fama por sus curaciones. La naturaleza era su maestra y quería vivir de forma sencilla, como decía él, aprendiendo del libro de la naturaleza, deambulando y pisando las hojas con los pies. Por un lado tenía un aspecto científico y metódico, por otro tenía el lado más extraño, hablando de cosas como la mangonaria, el poder de suspensión de objetos en el aire. Hablaba sobre ciudades donde vivían seres elementales, incluso nos contaba cómo durante el sueño el cuerpo etéreo sale del cuerpo y puede mantener contacto con otras entidades. Otro de los grandes personajes del esoterismo es el misterioso John Dee, el mago inglés del siglo XVI, el arquetipo de mago hechicero de túnica y gorro negro, rodeado de instrumentos alquímicos. Llegó a reunir una de las bibliotecas más importantes de la época, con énfasis en la cábala. Gozó de prestigio, llegando incluso a estar en la corte de Isabel I, asesorando y aconsejando, como por ejemplo la fecha de coronación de Isabel I según sus cálculos astrológicos. En 1582 se asoció con un médium llamado Edward Kelly, que afirmaba ver al arcángel Uriel en la bola de cristal. Con él, John Dee llegó a descifrar la lengua de los ángeles, que la denominó lengua enoquiana. Junto a Kelly, recorrió cortes de Europa, como la del rey Rodolfo II, asegurando prodigios como poder ver en la bola de cristal o pedir favores a espíritus. Se cuenta que Kelly era un impostor. De hecho, llevaba las orejas mutiladas por haber traficado anteriormente con monedas falsas, y se dice que manipuló a John Dee, fingiendo. John Dee acabó sus días con paranoias, delirios y otros desvaríos. Había tratado con el rey Rodolfo II de volver a introducir las prácticas mágicas dentro de la liturgia, asegurando así tener el contacto directo con el mundo espiritual. La visión de Dee era recuperar la magia dentro de la celebración, recuperar el carácter más cabalístico y hermético que en los primeros tiempos de la Iglesia nos excluían, recuperar un tiempo en el que las prácticas sacerdotales no se diferenciaban de las mágicas, eran estructuradas y experimentales. Cosas como practicar un ayuno o realizar ejercicios de respiración los incluía en las prácticas para llegar a un estado de conciencia predispuesto para una comunicación con los mundos espirituales. Su fama llegó a ser tal que sirvió de inspiración para personajes de obras de la época. En una época en la que la lucha entre el protestantismo y el catolicismo estaba enfrentando países en Europa, apareció dentro de este panorama una de las más grandes figuras del esoterismo, Jacob Boehme.
Muy influyente en autores posteriores como Milton, con El paraíso perdido, por sus experiencias tuvo una vida un tanto asombrosa. De niño fue aprendiz de zapatero. Se cuenta que entró una persona en su local y le pidió que le acompañara fuera. Le anticipó que sería en el futuro una persona conocida y que debía leer y profundizar en las Sagradas Escrituras, donde encontraría el consuelo y las instrucciones para sobrellevar el penoso y duro camino que le esperaba. Esa persona desapareció y no volvió a verla más. Siguió en el oficio de zapatero y abrió su propio negocio. Un día, una luz brillante reflejo del sol penetró en el local y le cegó. Todo lo veía distinto, transparente. Incluso las paredes, y lo más asombroso es que veía su cuerpo, es decir, su centro de conciencia, que estaba desplazado del cuerpo, y observaba de manera especial todo lo que sucedía. De hecho, podía moverse con libertad por los mundos espirituales. A partir de entonces, cambió su vida. Se dice que tenía un brillo especial y capacidades de ver el pasado y el futuro o hablar idiomas de todo el mundo. Otra experiencia posterior le ocurrió paseando por el campo y la describió con estas palabras. En un cuarto de hora vi y supe más que si hubiera ido a la universidad durante muchos años. En su primera obra titulada Aurora ya empezó a describir estos hechos sobrenaturales, lo que le ganó la enemistad y rivalidad del párroco local, llegando a la expulsión de Jacob Bohm. En su lecho de muerte le dijo a su hijo, en respuesta sobre el destino espiritual al morir, no tiene necesidad de ir a ninguna parte, el espíritu tiene el cielo y el infierno en su interior. El cielo y el infierno están el uno dentro del otro, y no son nada el uno para el otro. Dentro de la Iglesia también se desarrolló la mística. Uno de los mayores exponentes es Santa Teresa de Jesús. Sus episodios de éxtasis la llevaron a profundizar en textos medievales para conocer más sobre ello. Sus relatos del ascenso del alma se asemejan al ascenso por el árbol sefirótico de la Cábala, la experiencia extracorpórea, y en sus órganos recuerdan a los chakras. Cuando habla de ver con los ojos del alma, se está describiendo una forma de percepción distinta, con una consciencia ampliada situada en otros planos espirituales. Otro de los grandes representantes de la mística es San Juan de la Cruz, quien con su maravillosa poesía pondría palabras y descripciones a las experiencias superiores del espíritu. Con su noche oscura del alma, ha quedado definido en una frase el proceso de experimentación de la muerte mística, la muerte iniciática por la que debe pasar el candidato, el estado de profundo sufrimiento por el que se atraviesa en la experiencia. Por otro lado, Jonathan Black nos cuenta que así como ha habido personas como las dos anteriores cuya experiencia directa era inspiradora y dirigida a ejercer la libre voluntad y el libre pensamiento con seres de jerarquías superiores, también hubo movimientos como el de los jesuitas que abogaba por otro fin. Fue Ignacio de Loyola el fundador de la orden jesuita. De origen militar, fundó la orden tras las heridas de guerra sufridas en el asedio a Pamplona. Fueron educadores y misioneros, con estricta obediencia y perseguidores de herejías. Ignacio de Loyola diseñó con sus ejercicios espirituales unas pautas para lograr lo que serían estados alterados de consciencia, incluyendo ejercicios de respiración, privación del sueño y ejercitación en sueños. Pero todo este entrenamiento no estaba dirigido a que el individuo estuviese liberado, sino llevarlo hacia la Iglesia católica. Esta fue una época convulsa, en la que las batallas dentro del cristianismo afectaron a la historia.